Mi nombre es Uber Alejandro Salazar Velázquez. Actualmente ocupo el cargo de jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores en Lima. Y soy parte del selecto grupo de colaboradores que vienen estudiando la maestría en control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, promoción 2019. Y tengo que decirles que estoy fascinado con el desarrollo de esta maestría por el nivel de exigencia y la plana docente con amplia trayectoria académica nacional e internacional con la que contamos, con herramientas de aprendizaje para una gestión exitosa de los recursos públicos. Además de un enfoque y programa con alcance internacional, donde funcionarios de otras entidades fiscalizadoras de Latinoamérica vienen interactuando con nosotros, dándonos esa experiencia y ese cambio que necesitamos para nuestro rol profesional. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Aplicación de medidas de tendencia central de servicios de control específico. Esta conferencia magistral tiene por finalidad presentar cómo el uso de la estadística en el análisis de datos en el servicio de control específico y en los diversos servicios de control coadyuvan a la realización de los mismos. A continuación, Claudia Pérez, representante de la Subdirección de Posgrado, realizará una breve presentación de la maestría en control gubernamental. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy voy a presentar un pequeño resumen de la maestría en control gubernamental. La maestría en control gubernamental tiene una estructura y malla curricular diseñada para que los estudiantes lideren proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio de control gubernamental. Asimismo, tenemos diseñado las asignaturas que se desarrollarán en 4 semestres académicos con una duración de 2 años. Se tiene establecido para este semestre académico el horario de clases de lunes, miércoles y viernes desde 7:30 de la noche a 10:30 de la noche y los sábados según el cronograma. El perfil de estudiante el perfil del postulante para este semestre académico se ha tenido ser egresado o tener el título académico, está dirigido para nacionales e internacionales, tener grado de bachiller, tener experiencia profesional de 6 años, de los cuales 4 años tienen que ser en control gubernamental, auditoría o gestión pública. Asimismo, requerimos diferentes declaraciones juradas en no tener condena por delito de terrorismo, antecedentes judiciales, penales. Nuestras ventajas es que la Escuela Nacional de Control se encuentra legalmente registrada ante SUNED. Tenemos una innovación de aprendizaje online, asimismo tenemos tenemos los últimos recursos digitales para el tema del aula virtual, ¿no? El costo para este proceso de admisión es de 150 nuevos soles. El cierre de inscripciones vence este viernes 26 de febrero y los invitamos a participar para este nuevo semestre académico de la maestría en control gubernamental. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar un video de un breve resumen sobre lo que se tiene preparado.
Agradecemos a Claudia Pérez, representante de la Subdirección de Posgrado. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo de Patricia Bernales, representante de la Subdirección Académica. Buenas noches con todos los presentes. A nombre del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la bienvenida a la conferencia magistral, aplicación de medidas de tendencia central de servicios de control específico, quien se encontrará a cargo del señor Rodolfo Roberto Araujo Espinosa. Agradecemos y celebramos la participación de todas las personas inscritas a este evento. De la misma forma, hacemos extensiva nuestra invitación a los diversos eventos de capacitación organizados por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. En tal sentido, damos por aperturado el evento. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos las palabras de Patricia Bernales, representante de la Subdirección Académica. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. Se les recuerda que solo las personas que se registraron e ingresaron por nuestra plataforma Webex recibirán constancia de participación. El tema, aplicación de medidas de tendencia central de servicios de control específico, estará a cargo de Rodolfo Araujo Espinosa, ingeniero estadístico e informático, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de posgrado en Ingeniería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Administración de Negocios en la Universidad Peruana Unión. Especializado en contrataciones del Estado y logística gubernamental en la Escuela Nacional de Control y liderazgo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, desarrolla sus labores profesionales como auditor, asignado por la Contraloría General de la República en el marco del Programa de Expansión de la Capacidad del Control Gubernamental, La Contraloría te convoca, en el órgano de control institucional del Servicio de Parques de Lima. Adelante, ingeniero Araujo. Esta conferencia, quiero agradecer al señor Miguel Báez, director de la Escuela Nacional de Control, y a la señora Cecilia Salgado, subdirectora académica, por la oportunidad de brindarme dictar esta conferencia denominada Aplicación de medidas de tendencia central en un servicio de control específico. Tenemos una agenda que es la que ustedes ven en sus pantallas. Si esta conferencia la comparamos con un viaje en avión, por ejemplo, a Machu Picchu, la cual, como saben ustedes, fue elegida una de las 7 maravillas modernas, tendríamos que hacer una escala necesariamente en el Cusco, y luego de ahí un viaje en tren hasta Machu Picchu. Esta primera parte de esos conceptos previos que ustedes ven ahí, imagínense que es ese viaje de Lima al Cusco por avión. Aquí repasaremos unos conceptos que ya son muy conocidos para ustedes: población, muestra, y la segunda parte, que es la aplicación de la medida de tendencia central, sería el viaje en tren de Cusco a Machu Picchu. Entonces, imagínense todos que ya estamos cómodamente sentados en el avión y escuchan la voz del piloto que les dice, ¿no? Bienvenidos a bordo de esta conferencia, pónganse cómodos y abróchense bien los cinturones que vamos a iniciar la conferencia. El primer concepto que quiero recordar con ustedes es el de estadística. Como ustedes recordarán, la palabra estadística proviene de Estado, e inicialmente la estadística se conocía como la ciencia del Estado. Sin embargo, ahora este concepto se ha ampliado y no existe campo del conocimiento humano
en el cual la estadística no esté presente, por lo cual actualmente a la estadística se la conoce como la ciencia de los datos, o data science en inglés. La estadística nos permite darle sentido a los datos. Los procesa, los clasifica, los relaciona y finalmente los convierte en información importante para la toma de decisiones, me gusta decir a mí, ¿no? Pero ahí en la definición dice para diseñar una estrategia, que serían sinónimos. El siguiente concepto que quiero recordar con ustedes es el concepto de población. Una población es el total de individuos que presentan un rasgo característico que se desea estudiar. El siguiente concepto es de muestra, y una muestra se define como un subconjunto de una población. Por ejemplo, si este gráfico representa para nosotros los 30 millones de peruanos según el último censo del INEI, entonces una parte de esos 30 millones representaría la muestra. El siguiente concepto es el de muestra representativa, que es un subconjunto de la población cuya característica es que la obtención o su obtención ha seguido una técnica de muestreo. Puede ser, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado. Para aquellos que están en el área de control, en nuestro manual de auditoría y cumplimiento existe un apartado al respecto. El siguiente concepto que quiero recordar con ustedes es el de variable estadística. Una variable es una característica, dice, que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Para clarificar este concepto, quiero compartir con ustedes la siguiente clasificación de variable estadística. Esta clasificación que ustedes ven divide a la variable estadística en dos tipos, cuantitativa y cualitativa. A su vez, las variables de tipo cuantitativa se dividen en variables discretas y continuas. Por otro lado, la variable estadística de tipo cualitativa puede ser a su vez nominal u ordinal. Veamos un ejemplo de cada una de estos tipos de variables. Para la variable estadística cuantitativa de tipo discreta, yo les podría, por ejemplo, preguntar ¿cuántos hermanos tienen? Y sus posibles respuestas pueden ser 0, o sea, si son hijos únicos, o 1, si tienen un solo hermano, o 2, si tienen 2, y así sucesivamente. En mi caso, mi respuesta sería 3. En el caso, cuando la variable es cuantitativa continua, podríamos poner como ejemplo el peso. ¿Y cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua? Como ven, la variable discreta toma solamente ciertos valores y por lo general son valores enteros. Sin embargo, la variable continua puede tomar cualquier valor en un rango determinado. Como ven aquí, 73,7 como un decimal es un ejemplo de este tipo de variable. Por otro lado, las variables de tipo cualitativa, como les indiqué, pueden ser nominal u ordinal. Un ejemplo de variable cualitativa nominal es, por ejemplo, la universidad. Cuando me presentaron, Gina indicó que yo había egresado o había estudiado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Si yo les preguntase a ustedes en qué universidad han estudiado, su respuesta podría ser, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, etc. Esas serían ejemplos
o un ejemplo de variable de tipo nominal. Universidad donde estudió usted su pregrado. Y respecto al tipo de variable cualitativa ordinal, un ejemplo de ello son los grados académicos. Bachiller, magíster y doctor. Si ustedes ven, hay una característica en este tipo de variable ordinal que indica que como que hay como un orden, ¿verdad? Ustedes estudian y luego obtienen un grado de bachiller, luego para obtener el grado de magíster tienen que tener el grado de bachiller, y luego, si estudian un doctorado para obtener este grado académico, tienen que tener el grado de magíster. El siguiente concepto que quiero compartir con ustedes es el de medidas de tendencia central básicas, les he llamado. ¿Por qué? Porque les voy a presentar las 3 medidas de tendencia central más usadas. Como les digo, le he puesto básicas porque hay otras, como por ejemplo la media armónica o la media geométrica, pero en este momento, para esta conferencia, solamente les voy a presentar las 3 básicas, las más usadas, que son el promedio aritmético, la mediana y la moda. Entonces les voy a poner un ejemplo y cómo se calculan cada una de estas medidas de tendencia central. Continuemos con el ejemplo del número de hermanos. En mi caso, como les comenté, tengo 3 hermanos y para mí esto es mi población de hermanos. ¿Por qué? Porque son todos mis hermanos. Usando el Excel, hipotéticamente ponemos sus edades y si sumamos aritméticamente todos estos 3 valores y los dividimos entre 3, nos da 9. 9, ¿qué significa? Que es la edad promedio de mis 3 hermanos. Y de estos 3 hermanos que yo tengo, que son mi población de hermanos, tomamos una muestra y seleccionamos 2 y hacemos el mismo cálculo, sacamos el promedio, ya no de los 3, sino de los 2 seleccionados, obtenemos 7, que es el promedio de las edades de los 2 individuos seleccionados para este caso. ¿Ok? Entonces, el promedio aritmético es una medida de tendencia central que lo usamos y la conocemos prácticamente todos, ¿no? Y lo usamos frecuentemente. Esto ha sido como un repaso, ¿no? Un repasar un concepto que ya conocemos. Ahora voy a desarrollar el concepto de la mediana. Nuevamente volviendo al ejemplo de los 3 hermanos. Si ustedes ordenan en orden descendente en función de la edad, o descendente también en función de la edad, van a ver que hay una persona, en este caso, que queda al centro o al medio, ¿verdad? Y justamente de ahí se deriva la mediana. La edad de este hermano que queda al centro, por ser 11, es justamente el valor de la mediana. Ahora vayamos al caso de la muestra. Como ven aquí hay 2 hermanos. Y ustedes me dirán, Rodolfo, pero aquí en población nos dijiste que la mediana es el que está al centro. Y aquí, cuando el número de muestra, o el tamaño de muestra, mejor dicho, es par, no va a haber ninguna persona que quede al centro. En ese caso, la teoría nos dice que hay que sacarle el promedio aritmético a estos 2 valores que están al costado del que supuestamente sería la mediana. Es por eso que en el Excel lo calcula de la siguiente manera, igual que el promedio, ¿no? 3 más 11, 14, entre 2, 7. Y en este caso, el promedio y la mediana coinciden. Asimismo, si calculamos la moda, la tercera medida de tendencia central que les presento, si lo calculan con el Excel, les va a salir este dato, ¿no? Que no lo ha podido determinar, tanto en la población como en la muestra. Porque en el siguiente ejemplo se los voy a comentar. Este es un ejemplo que he sacado de la internet, ahí está la fuente, del Instituto de Aprendizaje en Línea. Es un ejemplo que dice que hay un niño que le dejan una tarea escolar y tiene que hacer una encuesta. Y tiene que salir a preguntar a la calle
¿cuál es tu mascota favorita? Este niño sale e hizo 54 encuestas, cuyas respuestas los ven ustedes resumidos en este cuadro. 14 le dijeron gato, 4 le dijeron tortuga, 7 le dijeron pez, 21 perro y pájaros 18. Entonces, la definición de la moda es justamente eso, ¿no? El valor de mayor frecuencia o el que más se repite. Como ustedes ven en este cuadro resumen, hubo 21 personas que respondieron perro. Es por eso que la mascota perro, con 21 respuestas, es la moda. ¿Por qué? Porque es el valor de mayor frecuencia. Y ahora vamos a la segunda parte de esta conferencia. En nuestro viaje imaginario, en este momento ya hemos aterrizado en el aeropuerto del Cusco y nos embarcamos por tren a Machu Picchu. Aplicación de medida de tendencia central en un servicio de control específico. Voy a resumir, en la siguiente presentación está el resumen o la ficha resumen del caso que les voy a presentar, que es el siguiente, ¿no? Dice, en el servicio de control específico realizado por el órgano de control institucional OSI del Servicio de Parques de Lima, SERPAP, se determinó que durante los meses de junio de 2016 a julio de 2019, el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado al norte de Lima, en el distrito de Santa Rosa, usó agua potable de la red de Sedapal para el riego de sus áreas verdes, debido a que la planta de tratamiento de aguas residuales, construida como parte de la infraestructura de dicho parque zonal para dotar de agua tratada para el riego de sus áreas verdes, se encontraba inoperativa por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. A continuación voy a presentarles al equipo del órgano de control institucional OSI, donde actualmente me encuentro asignado desde el año 2018, que en ese entonces estaba jefaturado por la doctora Hortensia Marrufo. Los integrantes de la Comisión de Servicio de Control Específico estuvieron conformados por el señor Maximiliano Puente, el quien les habla como jefe de comisión, el especialista, el ingeniero Martín Sarrón, el abogado José Morales, y como integrantes a la señora Yanina Rodríguez y Liquete Silva. Y como apoyos administrativos a Yulisa Hoyos, que es la secretaria de la oficina, y a la señorita Amelia Erique. En el desarrollo del servicio de control específico, la comisión se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo determinamos el volumen de agua potable que usó el Parque Zonal Santa Rosa para el riego de sus áreas verdes en el periodo marzo 2016 a julio 2019? Para ello, la comisión solicitó a Sedapal copia de los recibos por el consumo de agua potable de dicho parque zonal, los cuales fueron consolidados en el siguiente cuadro. Ahí ven el detalle de los recibos por consumo de agua potable a partir del mes de marzo de 2016, que fue cuando Sedapal le instaló el suministro de agua potable y el medidor a dicho parque. Veamos en detalle el primer registro. Fue realizado en marzo de 2016, corresponde al periodo de consumo del 2 de febrero de 2016 al 12 de marzo del mismo año, por un volumen de 23,4 metros cúbicos y por un importe de 200,47 soles.
continuamos, como ustedes pueden apreciar, la lista o la relación de recibos, totalizando estos en julio del 2019. Total, 40 recibos. Aquí el volumen del consumo mensual en metros cúbicos de agua, y en esta columna el importe de dicho recibo. Con estos datos, la comisión concluyó lo siguiente, ¿no? Durante los meses de marzo de 2016 a julio del 2019, el Parque Zonal de Santa Rosa usó 13.504 metros cúbicos de agua potable por un importe de 84.908,85 soles, pero este volumen correspondía al uso de agua potable tanto para sus instalaciones sanitarias y para el riego de sus áreas verdes. Es por eso que no podíamos todavía responderle interrogante, el cual era cuál era el volumen utilizado de agua potable solo para el riego de sus áreas verdes. Es decir, estos 13.509 metros cúbicos fueron utilizados por el Parque Zonal Santa Rosa, pero para sus instalaciones sanitarias y para el riego de áreas verdes. Es decir, aquí están sumados estos dos consumos. A continuación, les presento el gráfico de dichos consumos, ¿no? Aquí gráficamente ustedes pueden apreciar que hay meses donde el consumo, como ven, no pasa de los 50 metros cúbicos. Y por otro lado, podríamos decir que hay meses donde el consumo está entre 200 y 300, como estos dos valores de aquí, de junio y julio de 2016. Y luego hay consumos superiores a 300, a 700, superiores a 800, llegando aquí a un pico, ¿no? 1.926 metros cúbicos. Entonces, la Comisión de Control, revisando los documentos de la planta de tratamiento de aguas residuales, determinó que habían meses en que esta planta estuvo inoperativa, que son los meses que ustedes ven ahí, y los cuales coinciden con los meses pico del gráfico anterior. Justo los dos primeros meses donde hubo un incremento en el consumo, como mayo y julio de 2016, también aparecen en esta tabla, que son los dos primeros meses donde la planta estuvo inoperativa. Asimismo, nuevamente vamos a volver al gráfico. El siguiente dato, que es mayo 2018, coincide con este dato que ustedes ven aquí, ¿no? 758 metros cúbicos de consumo de agua potable. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, ya estamos en una segunda etapa, ¿no? La primera etapa fue obtener los recibos por parte de SEDAPAL, los cuales tenían los dos consumos, ¿no? Los consumos que usa el parque para su consumo diario en sus instalaciones sanitarias, pero también estaba ahí involucrado el consumo de agua potable para el riego de sus áreas verdes. Sin embargo, en esta segunda, digamos, en este segundo paso que ya dio la comisión, se llegó a determinar lo siguiente, ¿no? Que durante el periodo de junio 2016 y julio 2019, el Parque Zonal Santa Rosa usó 12.993 metros cúbicos de agua potable por un importe de 79.796,19 soles. Pero como les comentaba, este volumen también correspondía al uso de agua en sus instalaciones sanitarias y para el riego de sus áreas verdes. Y aún no podíamos responderle interrogante, ¿no? ¿Se acuerdan de ese interrogante que se planteó la comisión? ¿Y cuál era? ¿Cuál era el volumen de agua potable utilizado, pero solo para sus áreas verdes? Entonces, de los 40 datos o 40 recibos iniciales que teníamos, ya teníamos identificado, la comisión ya había identificado que en 15 meses, que justo coincidían con los meses en que la planta de tratamiento de agua había estado inoperativa,
justo en esos meses, el Parque Zonal Santa Rosa había usado el agua potable para el riego de sus áreas verdes. Entonces vamos a un tercer paso, ¿no? Este es un gráfico de estos datos que ustedes ven aquí, de estos volúmenes de consumo, ¿no? Entonces vayamos, como le digo, al tercer paso. ¿Qué hizo la comisión? Acuérdense que teníamos 40 meses, ¿no? El periodo que estaba analizando la comisión. Y ya habíamos identificado 15 meses o 15 periodos en los cuales había habido un incremento en el consumo debido a que la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la que proveía de agua tratada para el riego de sus áreas verdes, estaba inoperativa. Y nos quedaba la otra parte, ¿no? Meses en los cuales la planta sí había estado operativa. Y son los que se presentan en este cuadro resumen. Entonces, estos consumos representan los consumos, como dice este título, cuando la planta sí estuvo operativa. Y veamos un gráfico para que lo puedan apreciar mejor. Como lo ven, en el siguiente gráfico ven que el consumo mensual de agua potable en estos meses es casi similar, ¿no? Ya no están esos picos que veíamos. ¿Por qué? Porque esos picos eran incrementos debido a que se había usado el agua potable para el riego de las áreas verdes. Entonces, aquí se planteó la siguiente disyuntiva, ¿no? Calculamos el promedio, 25,8 metros cúbicos. Pero también calculamos la moda, que era de 34 metros cúbicos. Y teníamos que optar por una de las dos medidas de tendencia central, la media o la moda, para determinar el consumo típico. Viendo esos datos, se llegó a determinar que la moda, con 34 metros cúbicos, es el consumo de agua potable típico mensual de dicho parque zonal, solo para sus instalaciones sanitarias. Entonces ya teníamos determinado ese dato, ¿no? Cuando la planta de tratamiento estaba operativa, el parque tenía un consumo promedio típico de 34. Entonces este era un dato que nos facilitaba responder a aquella pregunta que nos hicimos inicialmente, y la cual se resume en el siguiente cuadro, ¿no? Aquí nuevamente tenemos los 15 meses en los cuales hubo un incremento en el consumo, o mejor dicho, meses en los cuales en dicho parque zonal se usó el agua potable para regar las áreas verdes y se le restó el consumo típico, que está cuantificado en valor en esta columna. Y ahora sí podríamos concluir, ¿no? Que durante los meses de junio 2016 a julio 2019, el Parque Zonal Santa Rosa usó 12.483 metros cúbicos de agua potable para el riego de sus áreas verdes por un importe de 76.721,79 soles. Entonces, ¿se acuerdan de esa pregunta inicial? ¿Cómo determinar el volumen de agua potable que se usó en el Parque Zonal Santa Rosa para el riego de sus áreas verdes entre marzo de 2016 a julio de 2019? Como han visto, hubo como 3 etapas, ¿no? O 3 fases para determinarlo. Pero finalmente se usó una de las medidas de tendencia central, en nuestro caso la moda, para poder determinar dicho volumen. Antes de terminar, quiero enviar mis saludos a todos los integrantes del Sistema Nacional de Control por el 91 aniversario de la Contraloría General de la República y agradecer a todos por su asistencia a esta conferencia. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Rodolfo Araujo Espinosa por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación,
Pasaremos a las preguntas del público. ¿Por qué utilizar la moda y no, por ejemplo, usar límites de control superior o inferior, o en su defecto, utilizar el promedio más la desviación estándar? Ok, consultan por qué no usar límites de control. Como ustedes verán, o como mencioné, el Parque Zonal Santa Rosa, el servicio, o mejor dicho, Sedapal, le instaló el suministro de agua y el medidor en el 2016. Tenía desde ese entonces hasta la fecha que se hizo el servicio de control 40 meses de consumo, ¿no? Siendo así, y esos datos representaban a la población, a todos. Como han visto, la comisión no tomó o no determinó una muestra. Siendo así, para poder determinar límites de control superiores e inferiores, en la teoría estadística del control estadístico de procesos, se requiere pues que haya mayor abundancia de datos, ¿no? Para en el largo plazo determinar estos límites tanto inferior y superior. Y es más, ¿no? Cuando los datos, no solamente ese es el requisito que se requiere, sino que además la distribución de dicho consumo sea normal para poder hallar esa desviación estándar y, como dice la pregunta, sumar y restarle la desviación estándar, ¿no? Es por eso que la comisión optó por usar la medida de tendencia central, en este caso la moda, sobre el promedio, ¿no? ¿Por qué no se aplicó muestreo por unidades monetarias? Como les comentaba, en el manual de auditoría y cumplimiento hay un acápite que es técnicas de muestreo, ¿no? Y hay dos muestreos el cual el manual desarrolla, ¿no? El muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado. Entonces, como ustedes han visto ahí, teníamos 40 datos que era 40 consumos mensuales, que era nuestra población. Un número asequible que podíamos manejar, que como ustedes les comenté, pedimos los recibos a Sedapal y se determinó todo este caso, ¿no? De estudio. Eh, Ahora, ¿y por qué no muestreo? Porque el muestreo está recomendado cuando la población es muy grande y no se puede acceder. Entonces, es como el ejemplo que yo les ponía de la población, ¿no? Si fueran miles o en el caso millones de recibos, yo creo que ahí sí, obviamente, la comisión hubiese sido un trabajo imposible y hubiese tenido que optar por una de las técnicas de muestreo, ¿no? Pero como les vuelvo a indicar, como eran 40 recibos, algo manejable por la comisión, se optó por solicitar todos, ¿no? O sea, hacer un estudio de la población y no optar por un muestreo, ¿no? Siendo así, ya no sería una enumeración total, un estudio de toda la población, y ya no se requeriría hacer un muestreo por unidades monetarias, como indica la pregunta. ¿Cuál fue la irregularidad y qué tipo de responsabilidad se identificó? Para aquellas personas que quisiesen profundizar más en el tema, el informe se encuentra colgado pues en la página web de la Contraloría, ¿no? Como sabemos, los informes, una vez que se publican, son de público conocimiento, valga la redundancia. Sin embargo, para responder la pregunta, los tipos de irregularidades que se encontraron fueron administrativa y civil.
El ejemplo expuesto, ¿qué relación tiene con el servicio de control específico? Claro, para aquellos que estamos en control, ya nos es familiar decir pues que la Contraloría, bueno, hace servicios de control y estos servicios de control pueden clasificarse en previos, simultáneos y posteriores. Y dentro de los posteriores tenemos las auditorías, ¿no? Que pueden ser de tres tipos: auditoría de cumplimiento, auditoría financiera y auditoría de desempeño. Además, dentro del servicio de control posterior tenemos un servicio de control específico. Y justamente fue debido a que a mediados del 2019 salió la directiva del servicio de control específico, que en el OSI de SERPAR, siguiendo las directivas emanadas por el ente de control, optó por utilizar el servicio de control específico. Ya no cabía en este caso una auditoría. Hubiese sido lo clásico, ¿no? Si el promedio fuera mayor que la moda, ¿cuál se usaría para determinar el consumo cuando la PTAR está en funcionamiento? Claro, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa si el promedio es mayor que la moda? Cuando la planta dice que el tratamiento está en funcionamiento. Claro, habría que evaluar, ¿no? Como decimos en la estadística, cada caso es particular, ¿no? No se podría generalizar. En el caso que hemos presentado, resultó que la moda, bueno, era mayor que el promedio, ¿no? Y además por los datos, como la teoría nos indica, cuando hay datos recurrentes o repetidos, la mejor medida de tendencia central es la moda. Y digamos que en nuestro caso coincidió, ¿no? Digamos que habría que para otro caso, similar tal vez, y no solamente para el consumo de agua potable, ¿no? Sino para otro conjunto de datos, donde el promedio sea mayor a la moda, ya se tendría que evaluar ese caso en especial para determinar si se usa el promedio o la moda, ¿no? Como le digo, tal vez se pueda optar de calcular otras medidas de tendencia central, como les comenté, ¿no? Como por ejemplo la media armónica o la geométrica, y decidir cuál es aquella que representa mejor los datos, ¿no? El monto determinado, ¿cómo se utilizó para la determinación del efecto y las responsabilidades? El monto que ahí ven, el valor cuantificado de ese consumo o uso de agua potable al riego de sus áreas verdes, luego fue, bueno, disgregado, ¿no? Hubieron, bueno, varias, bueno, aquellos que estamos en control, son varios partícipes o, bueno, o digamos, involucrados, ¿no? Entonces, ahí hubo una repartición general, ¿no? Ya, digamos, cuando se hizo el informe, la entidad era la que tenía que determinar, bueno, qué parte le correspondía a cada persona que estaba involucrada, ¿no? Y nuevamente los invito, ¿no? A aquellos interesados en ver en más detalle este informe, pueden buscarlo en el buscador de informes de la página web de la Contraloría. Para determinar el perjuicio, se evalúa el costo mensual de la operación y el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales versus lo gastado al usar agua potable en regar áreas verdes. Antes de responder esa pregunta, les voy a poner el siguiente caso, que justo lo estaba viendo cuando estaba elaborando la presentación de las conferencias, ¿no? Ahora, cuando acabe esta conferencia, aquellas personas que son muy curiosas
pueden ir a su recibo de agua, los que estamos en Lima, Sedapal, para los que están en provincias, a su distribuidor u operador de agua potable, y van a ver en una parte del recibo el volumen de metros cúbicos de dicho recibo mensual y también el precio. El precio de agua potable, que en este caso lo que estamos en Lima, el cual nos vende Sedapal, está más o menos entre sol 30, sol 50, dependiendo para qué uso sea, ¿no? Pero el agua doméstica, por ejemplo, en el distrito de Ate, sol 33, sin incluir IGB, ¿no? Con el IGB puede estar alrededor de un sol 50. Pero imagínense ustedes, yo me imaginaba, ¿no? Cuando hacía las presentaciones, imagínense, o me imaginaba, ¿no? Que un día Sedapal me corte el servicio, ¿no? Como sucedió la semana pasada, justo me levanto en la mañana y no había agua, ¿no? Llamo al teléfono de Aquafono y me dicen, señor, hemos tenido un desperfecto, una rotura de tuberías, y le digo, señorita, ¿pero a qué hora va a volver el suministro? Y me dice, señor, 11:50 de la noche. Bueno, y eran como las 6 de la tarde, ¿no? Felizmente en casa, mi mamá se dio cuenta y tuvo la previsión y llenamos un par de baldes de agua, ¿no? Para el consumo del día, ¿no? Pero esa agua solamente alcanzó para lo básico, ¿no? Para cocinar ese día y no más. Ahora imagínense, nuevamente, como les digo, que el precio que nos da Sedapal por un metro cúbico de agua, o sea, por 1.000 litros de agua, nos cuesta un sol 50. 1.000 litros de agua, un sol 50. Ahora imagínense que no hubiésemos juntado esos 2 baldes que le digo, y para cocinar hubiésemos tenido que usar pues el agua ahí embotellada que tenemos, ¿no? ¿Y cuánto está el costo del agua embotellada? Digamos, pues la más barata el litro puede ser un agua, por no decir el nombre, 2 soles, ¿no? 2 soles, un litro de agua embotellada. Para cocinar, ¿no? Hubiéramos tenido que utilizar 2 soles, un litro de agua. Sedapal, ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos cobra? Un sol 50 por 1.000 litros de agua. Ese es el costo en un ejemplo casero. Si es que no tienen agua y necesitan cocinar, si usan su agua embotellada para beber, su costo para cocinar ese día en agua es 1.000 veces. Y para responder la pregunta, el costo de agua tratada por una planta de tratamiento de agua residual, llamado comúnmente o abreviadamente PETAR, es 2,5 veces más barato que el agua potable, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos ahora directamente el ejemplo con el parque zonal. Regar o usar un metro cúbico, o mejor dicho, usar agua o usar un metro cúbico de agua para regar sus áreas verdes es 2,5 veces más costosa que usar el agua tratada en su planta de tratamiento. Esa es la comparación. Teniendo en consideración que se determinó responsabilidad civil, se evaluó que dentro del periodo comprendido se encuentra la estación de verano, estación que requiere mayor consumo de agua para regar, o invierno, que requiere menos. Claro, en este caso vayamos nuevamente al principio, ¿no? Del contexto que les planteé o que se planteó, ¿no? La planta de tratamiento de aguas residuales que se construyó como parte de la infraestructura del parque zonal estaba justamente destinada a dotar de agua tratada al parque para que riegue sus áreas verdes. Entonces, si esa planta hubiese estado operativa, ya sea en los meses de verano o invierno, se hubiese usado el agua tratada, independientemente de sea la estación de verano o de invierno, ¿no? Ahora, obviamente, es lógico pensar que en los meses de verano se usa más agua para regar las áreas verdes, ¿no? Por evaporación. Pero así sea mayor o menor el consumo, el principio era que se debió usar el agua tratada de su planta de tratamiento de agua. ¿Es posible determinar el incremento de consumo de servicios, agua y luz en una entidad sujeta a control?
La luz, así como el agua, como el ejemplo que les he expuesto, viene siendo un servicio básico, ¿no? Ahora, en el agua, en el caso que les he presentado, como les comenté, el parque tiene un suministro de CEAPAL justamente pues para usarlo en sus instalaciones sanitarias, ¿no? Llamemos pues lavaderos, inodoros, duchas que usan las personas que asisten a dicho parque. En el caso particular que preguntan de agua y de luz, bueno, el agua sí se ha podido determinar, ¿no? Y la luz seguro que también, pero va a tener que tener sus particularidades, ¿no? Porque retomando la pregunta anterior, es lógico que en las temporadas de invierno se use más energía eléctrica, o lo que llamamos comúnmente como luz. ¿Por qué? Porque al haber menos horas de luz natural, se usa más energía eléctrica, ¿no? Que es la luz. Entonces, particularmente habría que ver el caso, pero sí se puede llegar a determinar, ¿no? Finalmente, queremos agradecer la participación del ingeniero Rodolfo Araujo Espinosa y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.